Señoras, señores, queridos amigos, buenos días. Para mí es un placer estar de nuevo aquí en esta tribuna del Museo del Prado para tratar de acercarles una obra importante de las colecciones de pintura del siglo XIX expuesta en las salas de este museo. Quiero agradecer al museo esta invitación y esta presentación tan afectuosa. Cuando visitamos un museo o una exposición temporal, siempre vamos con el ánimo de obtener una especie de placer estético, signifique lo que signifique, a la hora de ver las obras. Pero inevitablemente, ante cualquier obra, sea una pintura o sea una escultura, experimentamos la tendencia a leer las cartelas. ¿Qué es lo que pone al lado de cada obra? Queremos averiguar el nombre del autor y el título del cuadro. Sabemos que el placer estético que nos produce la contemplación de una obra de arte, sea del tipo que sea, no tiene necesariamente que ver con el título ni con el autor, sino que es un lenguaje formal que se transmite directamente sin esos contenidos. Pero buscamos el título porque nos ayuda a situarnos, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, cuando la pintura tenía una importante dimensión representativa y narrativa. De alguna manera, el título y el autor nos orienta a pensar estéticamente sobre lo que tenemos que ver. El cuadro del que voy a hablar esta mañana tiene un título relativamente largo, El gran capitán recorriendo el campo de la batalla de Ceriñola. Cuando nosotros vemos ese título, queremos reconocer un protagonista, ¿no? El sujeto de esa frase es el gran capitán. ¿Quién es y dónde está esa persona, ¿no? En virtud de la jerarquía representativa de la pintura, nosotros reconocemos a ese personaje de forma inmediata. Sabemos, si no vemos el título, sabemos que ese es el protagonista, y cuando vemos el título reconocemos que ese personaje a caballo, en el centro, que frena repentinamente su caballo, es el gran capitán. Y aunque no sepamos nada de ese personaje, comprendemos que es alguien importante en una historia. Es el protagonista del cuadro y aparece como ungido por un destino. Está haciendo una acción singular, podríamos decir, ¿no? La segunda referencia del título es en el campo de la batalla de Ceriñola. Al leer ese título, asumimos que se trata de una batalla importante, porque si no fuera una batalla importante, no se hubiera pintado. La pintura, a diferencia de otros sistemas de representaciones modernos, como puede ser la fotografía, no se emprende si no hay una razón profunda para que se represente. Es un lenguaje construido y perfectamente intencionado. Ceriñola se encuentra en Italia, en la Puglia, entre Foggia y Bari. Es una pequeña localidad del Tacón de la Bota. Suponemos, por lo tanto, que ese paisaje que se nos presenta evoca un paisaje italiano, de alguna manera estereotipado, un paisaje de colinas suaves, cultivos y con algunas poblaciones en el fondo. Sin embargo, no es una escena bélica propiamente dicha, sino que, como dice el título, es el campo después de la batalla. Hay algunos muertos, especialmente uno que vemos importante, y desde luego no se produce ningún combate. En toda batalla hay dos bandos. Cada bando tiene un líder o un caudillo. Ya sabemos que uno es el gran capitán, el vencedor, y el otro, el del otro bando, se encuentra a la derecha, cubierto por una armadura, y es contemplado con respeto por el gran capitán, por su adversario, mientras es sostenido por dos caballeros que se lo presentan. En tercer lugar, comprendemos que existe un relato, una historia, algo que contar. Es decir, que a pesar de que la pintura
por su propia especificidad, no puede expresar una narración temporal o durativa en el tiempo, el pintor utiliza unos recursos procedentes del teatro que nos hacen recomponer de manera narrativa esa escena. Eso es algo que sucede en el tiempo, que tiene un antes y un después, que tiene unos antecedentes y unas consecuencias. Es fácil suponer que los personajes tienen nombre. Si tienen nombre, tienen personalidad. Participan en esa historia que va más allá de ellos, puesto que están incardinados en una sociedad donde ocupan un determinado argumento. Y comprendemos también que esa indumentaria no es la nuestra, es la de otro tiempo pasado, ¿no? Es decir, que esa indumentaria, las armaduras, los ropajes, las telas, pertenecen a otra época, ¿no? Pertenecen a un tiempo pasado. Y sabemos que ese tiempo pasado no es el de la fecha del cuadro que está en la cartela que pone 1835, sino que es una fecha anterior que corresponde con el principio del siglo XVI. Vamos a empezar, pues, por evocar la historia. Como he dicho, un pintor del siglo XIX, cuando aborda un tema de carácter histórico, siempre piensa en una historia digna de ser pintada. Es decir, hay temas adecuados para ser pintados y otros no adecuados, ¿no? Y el pintor del siglo XIX es un pintor erudito, es un pintor culto, y es un pintor que utiliza fuentes literarias, me refiero a fuentes escritas, para conocer esa historia y darle la forma que tiene en su mente. Como en cualquier cuadro de historia, en el cuadro que acabamos de ver, siempre hay que partir del texto escrito. El texto tiene que ser atractivo, la historia singular, la historia única, y establecer algún tipo de puente entre ese texto y esa imagen en términos de visualización. Cuando leemos, imaginamos. Eso es lo que hace el pintor. Cuando lee, imagina cómo puede ser visualizado. Aquí es el pintor el que ofrece esa visión. La historia en concreto es la siguiente. Luis de Armagnac, duque de Nemours, conde de Guisa y virrey de Nápoles, cayó muerto por un tiro de arcabuz durante la batalla cerca de Ceriñola. El gran capitán había sido enviado a Italia por los reyes católicos para recuperar el reino de Nápoles, arrebatado por los franceses. Se cuenta que el gran capitán, apesadumbrado, mandó trasladar el cuerpo de su enemigo a la iglesia de San Francisco de Barletta, que estaba cerca de Ceriñola, donde se le rindieron homenajes en el funeral y donde fue sepultado. El asunto, en concreto, se inspira en las vidas de españoles célebres de Quintana, que lo cuenta de manera similar a como acabo de leerlo. Quintana hace referencia a que el vencedor no pudo dejar de verter lágrimas considerando la triste suerte de un caudillo joven, bizarro y galán en su persona, con quien tantas veces había conversado como amigo y como aliado. Hay que tener en cuenta que el gran capitán no solo era una figura histórica, es decir, no solo era una figura del pasado hacia los que los historiadores habían mirado, sino, ante todo, era una figura literaria. Hoy en día creo que tendemos a separar de manera excesivamente radical lo que son las investigaciones históricas documentadas de las recreaciones literarias de tipo novelístico. Pero esas dos cuestiones estaban relativamente próximas en el siglo XIX. El mito literario es el que lleva a Federico de Madrazo a pintar ese cuadro, es decir, lo que tiene de imaginación, de poético, ¿no? Las referencias a obras literarias a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX sobre el gran capitán es continuada. Por ejemplo, el jesuita Duponset había escrito en francés una biografía que fue traducida al castellano en 1728 sobre el gran capitán. Ignacio López de Ayala publicó también una biografía del gran capitán en 1793, aunque sin duda la obra más famosa es la de Quintana, que acabo de mencionar, cuya primera edición es de 1807, aunque tuvo ediciones repetidas a lo largo del XIX.
Federico de Madrazo pinta esta obra en un momento de gran prestigio del escritor Quintana. Quintana es uno de los grandes intelectuales, pensadores o escritores españoles del primer tercio del siglo XIX, que sería nombrado prefector de la reina niña, de la reina Isabel II. Yo creo que este hecho es un hecho importante para comprender este acercamiento de Federico de Madrazo a Quintana y del papel que Quintana representaba en el ámbito cultural cortesano, donde precisamente el padre de Federico, José, ocupaba un papel relevante y en el ámbito en el que Federico quería colocarse, ¿no? Eso es creo que es un elemento, ese tipo de fuentes, pudiendo utilizar otras, revela ese detalle, ¿no? Tampoco debemos olvidar que el gran capitán es una figura popular en el imaginario romántico, en el teatro romántico de carácter histórico y en la novela histórica. Aparece en Hernán Pérez del Pulgar, Bosquejo histórico de las hazañas del gran capitán, de Martínez de la Rosa, otro de los grandes literatos y políticos de los años 30. Y el gran capitán también está muy presente en algunos de los dichos españoles más comunes, ¿no?, como las cuentas del gran capitán, por ejemplo. Señalaba al principio que la otra información que buscamos en el autor es el individuo creador, quien hace la obra. La historia del arte que enseñamos en la universidad ahora está alejándose un tanto de esa importancia del artista, ¿no? Damos tanta o más importancia al público que recibe la obra, a los comitentes, al uso que se hacen de las imágenes, y no tanto al creador o al artífice propiamente dicho. Pero indudablemente el artífice, quien hace materialmente la pieza, es un elemento fundamental para la comprensión de la misma. Ese individuo se llama Federico de Madrazo. Federico de Madrazo, como todos ustedes saben, es uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX, del que conmemoramos precisamente el 200 aniversario de su nacimiento, porque había nacido en 1815 y esa es la razón inmediata por la que digamos, se le dedique esta y otras conferencias. Hay que preguntarse quién era Federico de Madrazo hacia 1835, ¿no? ¿Qué bagaje cultural tenía para poder hacer este cuadro? Federico de Madrazo, para empezar, es hijo de José de Madrazo. José de Madrazo es un personaje central de la vida artística del reinado de Fernando VII y sobre todo de la regencia de María Cristina y después de Isabel II. Es un personaje que controla prácticamente toda la producción y la historiografía artística de ese momento, y es muy consciente del papel que tiene el arte como instrumento de propaganda política y de las posibilidades que tiene el ejercicio artístico para el ascenso social. Indudablemente Federico fue consciente de esas ideas que tenía su padre. Federico es el primogénito de la familia de Madrazo, todos relacionados con las bellas artes. Tenía 20 años en 1835. Quizás a ustedes les parece que tener 20 años es demasiado poca edad, que es demasiado joven. Los 20 años de entonces no eran los de ahora, porque el proceso de incorporación a las actividades profesionales era mucho más inmediato. Digamos, esa larga preparación que hay hoy no existía entonces, y un artista que tenía vocación de trabajar adquiría las destrezas de pintar desde muy pronto realmente, aunque luego su trayectoria continuase más tiempo, ¿no? Quiero destacar 3 datos de la biografía de Federico de Madrazo inmediatamente anteriores al año 35 que pueden explicar algunas cosas de la obra, ¿no? En el año 27 él ingresa en el colegio de Alberto Lista, donde establece amistad con Eugenio de Ochoa, Espronceda, Ventura de la Vega, al tiempo que acude
a la Academia de San Fernando a formarse como pintor. Es decir, es un pintor, por lo tanto, intelectual, que adquiere las destrezas de la pintura, pero también tiene amigos escritores, ¿no? Eso va a ser muy importante para la obra y más importante incluso para la propia iconografía de la obra. En segundo lugar, en el año 32, Federico había pintado el primer cuadro de composición con una voluntad de ambición, que era La enfermedad de Fernando VII, que es ese cuadro que está proyectado en la pantalla. La enfermedad de Fernando VII es un cuadro de propaganda regia, como bien se sabe, ilustra la grave enfermedad sufrida por el rey Fernando VII en 1832 y los cuidados solícitos que le presta su esposa, María Cristina de Borbón, con una intención propagandística, porque la muerte de Fernando VII se veía próxima y la presencia de María Cristina cuidando de su marido era una forma de legitimar su posición en la corte ante un eventual fallecimiento del rey, ¿no? Ese cuadro es un cuadro absolutamente pintado con 17, 18 años, muy joven, pero es una voluntad de llamar la atención con un cuadro de propaganda donde participan figuras. Es decir, es un cuadro de composición donde también hay figuras y es un cuadro de composición donde hay retratos. Es decir, los médicos que están alrededor del lecho de Fernando VII son retratos de los médicos famosos de la época. Es decir, es un retrato colectivo, ¿no? La idea de lo que hacía la pintura de David, de la pintura de los discípulos de David en Francia, de esa pintura de crónica donde hay una fidelidad por los retratos, ¿no? Es un tipo de subgénero que es el que Federico tiene en la mente. Es un retrato, además, de hechos verificables, es decir, que aunque está evidentemente construido, pero los médicos asistieron a Fernando VII y ese hecho sucedió realmente así. La tercera cuestión que creo que es importante en la vida de Federico para entender el cuadro es que él ya había hecho un primer viaje a París, un temprano viaje a París, antes de pintar el cuadro del Gran Capitán, donde mantuvo contactos con las figuras más prestigiosas del mundo artístico y político. Podemos decir, ¿cómo es posible que un muchacho de menos de 20 años ya pudiese relacionarse con las grandes figuras francesas? Evidentemente por su padre. Fue recomendado por su padre, que había conocido a Ingres en Roma y que tenía relación con ese mundo artístico francés de comienzos del reinado de Luis Felipe. Y es muy significativo que Federico comenzase a pintar el cuadro del Gran Capitán inmediatamente después de volver de París, cuando participaba en la famosa empresa artística de la revista del artista junto a su cuñado, que sería su cuñado Eugenio de Ochoa, ¿no? Es decir, hay una voluntad de estar a la moda cosmopolita de lo que significaba París entonces. Es decir, mientras los pintores españoles de ese momento lo que hacían fundamentalmente eran retratos para la aristocracia o pinturas religiosas o copias, digamos, él ha visto en París que la moda es realizar este tipo de pinturas de composición de asuntos históricos y se pone inmediatamente a hacerlo. Todo cuadro depende siempre, yo creo que incluso hoy, de determinados modelos visuales y culturales, ¿no? Un pintor de historia, más quizá que cualquier otro tipo de artista de cualquier época, siempre se legitima, digamos, adquiere la categoría de artista a través de esos modelos históricos, ¿no? Esos modelos, como digo, cumplen esas dos funciones, ¿no? Por una parte, resuelven problemas de representación, ¿no? Son estudios de caso, diríamos hoy, ¿no? Es decir, un pintor ha sabido resolver este problema compositivo de este modo y yo, pintor, comprendo esa manera de resolver ese problema y lo aplico al cuadro que yo tengo que hacer. Es decir, es un problema resuelto, ¿no? En ese sentido, los historiadores de arte siempre hemos buscado las fuentes visuales de las obras, ¿no? Porque es la manera de decir qué percepción tiene para resolver un problema representativo, cómo puedo resolver ese problema. Este pintor lo hizo, yo lo hago. Y por otro, como digo, sirven como medio de legitimación. Es decir, las obras de arte adquieren una posición en un museo imaginario y tienen una posición estética que está especialmente considerada. Entonces, un pintor moderno en el XIX
no hoy, pero sí en el XIX, digamos que se legitima y se prestigia a través del parecido con esas obras que forman parte de ese Olimpo artístico, ¿no? En ese sentido, el primer modelo del Gran Capitán, que he colocado en pequeñito para que ustedes recuerden y vean esos paralelismos, el primer modelo es las lanzas de Velázquez. Las lanzas de Velázquez es el cuadro de historia por excelencia, ¿no? Cuando un pintor habla de pintura de historia, suele pensar en las pinturas del Salón de Reinos y especialmente en la rendición de Vera de Velázquez. Federico de Madrazo copia la composición, o quizás reinterpreta la composición, por lo menos en el diálogo visual de los dos personajes, como centro de la atención argumental. Es decir, lo mismo que en el cuadro de Velázquez hay ese diálogo de dos personajes, vencedor y vencido, en el cuadro de Federico de Madrazo también hay ese diálogo, digamos, ese argumento del vencedor y del vencido. Pero también hay algunos elementos muy concretos que revelan esa filiación, ¿no? Los cuartos traseros del caballo para dar profundidad, el grupo de las cabezas de los soldados y las lanzas enhiestas que se recortan sobre el cielo en ambos casos. La existencia de retratos y autorretratos, en ambos casos también, que comentaré después, y sobre todo la poética, de la que me referiré al final de la conferencia, ese sentido español, esa alusión a un cierto carácter español que se formulaba en ese momento en el siglo XIX, ¿no? La compasión caballerosa hacia el enemigo vencido, sobre lo que, como digo, volveré más tarde. El investigador de este museo, Javier Portús, también ha observado la relación con otras obras del siglo XVII, con la obra de La rendición de Julier, de Giuseppe Leonardo, que también formó parte del Salón de Reinos, que incluso tiene, diría yo, esta de aquí, tiene incluso más similitudes que la propia obra de Velázquez. Pero, en todo caso, lo que importa es que esas pinturas de hechos gloriosos del Salón de Reinos forman parte de un primer modelo estético ideológico que se pretende recuperar en el siglo XIX. El segundo modelo es el Greco, el entierro del conde de Orgaz del Greco. Es cierto que la fortuna crítica del Greco a lo largo del siglo XIX es más bien intermitente y no es hasta finales de siglo cuando se convierte en uno de los grandes pintores míticos españoles, pero yo estoy completamente de acuerdo con el hecho de reconocer esa afiliación hacia el Greco. El grupo que sostiene el cadáver del duque de Nemours, que está aquí, tiene un cierto parecido con esa parte del fragmento de la obra de Domenico Totocopuli. Al respecto, he puesto una reproducción del Semanario Pintoresco Español. Es cierto que un poco posterior, 8 años posterior al cuadro, pero revela hasta qué punto la obra del Greco es conocida. La he puesto tal como aparece en el Semanario Pintoresco Español, es decir, invertida como consecuencia del grabado, y esto da idea un poco de que esta familiaridad existía. Por otra parte está la pintura francesa académica, ¿no? Los pintores académicos. Como he dicho, Federico viajó a París muy joven, luego volvería después de este cuadro, luego lo comentaré. Allí entró en contacto sobre todo con el barón Taylor y con Ingres, que había sido amigo de su padre en Roma. Y probablemente vio muchas cosas, muchas de las cuales tenemos testimonio a través de la correspondencia, pero sin duda París representa en ese momento la ciudad cosmopolita por excelencia, el modelo que hay que seguir, ¿no? Esa es una dinámica muy peculiar del mundo contemporáneo, es decir, los grandes referentes culturales del mundo y querer parecerse a esos referentes culturales. Por eso, más que un deseo de equiparación concreto, lo que desde luego asumió en París es una manera de concebir la pintura. En ese sentido, creo que hay que destacar, en primer lugar, la importancia del dibujo, el sentido brillante del colorido,
ese colorido contrastado, ¿no? Ese colorido frente a esa entonación general que tiene en ocasiones la pintura española, la tradición realista española, digamos, el mundo francés, por contaminación del mundo nazareno, es una pintura, digamos, donde los colores son más vivos y más contrastados, ¿no? Eso yo creo que esa mezcla que tiene Federico de una especie de estatismo y de posturas en cierta manera congeladas y, por otra parte, una teatralidad, ¿no? una aparatosidad teatral, eso viene mucho del mundo francés y yo creo que eso es poco ajeno, es muy ajeno, perdón, a la tradición española, ¿no? Es un aspecto que está ahí. Estas obras que están pintadas en torno a 1835, que quizá él pudo conocer en proceso de ejecución o en dibujos, porque conoció a estas, sabemos que vio estas obras porque están en sus cartas. Él habla de Aló, de Delaroche, de Gerard, de Ari Scheffer, de Vernet, constantemente en las cartas, porque escribe constantemente a su padre desde París. Indudablemente esto, es decir, el personajes a caballo que hacen un gesto teatral en medio de un paisaje, es decir, es una cultura visual, digamos, de la forma de ver la guerra, que es evidentemente francesa. El modo de narrar la historia también, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando hablo de la representación de la guerra en el siglo XIX, que en el siglo XIX hay mucha guerra y poca sangre. Es decir, hay un sentido embellecedor de la guerra, ¿no? Hoy la palabra guerra nos sugiere desolación, muerte, injusticia, brutalidad, víctimas. Pero en el siglo XIX la guerra sugería aventura, ¿no? La idea de, es decir, la participación en el ejército, el prestigio también de los militares en la vida política, con mejor o peor fortuna, digamos, el jugar a la guerra, el coleccionar objetos relacionados con la guerra, ¿no? Eso obligaba a relacionar la guerra con trajes, uniformes, batallas, heroicidades, ¿no? Es un discurso bélico que no tiene nada que ver con lo que hoy nos sugiere la guerra en los medios de comunicación, ¿no? Evidentemente aparecen algunos muertos, porque la guerra siempre tiene sus víctimas, pero lo que se destaca es la parte triunfal de esa guerra. Ese es un discurso que ha cambiado tanto que, si no se recupera, digamos que si uno se pone en esa situación, es muy difícil entender este tipo de piezas. Es curioso, por ejemplo, que, aunque sea un año posterior al cuadro de Federico, en Francia, un pintor académico, que es Alexandre Fragonard, pintó Francisco I en la batalla de Mariñán, que hace referencia a ese mismo gesto, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la españolidad, que yo sí que creo que hay mucho carácter español en este cuadro, sin embargo, es esa misma idea del vencedor generoso que recoge al vencido, que es la misma idea que hace Federico y que probablemente formaba parte de un caudal común de maneras de ver la historia, ¿no? Y quizá lo más importante es el trasfondo nacionalista que tenía la pintura. Es decir, la pintura de historia está ligada a un discurso nacionalista, es el momento en que se forjan los Estados-nación y, por lo tanto, el Estado-nación necesita una historia coherente de hechos encadenados, ¿no? El modelo es Francia. Los franceses, Luis Felipe consiguió, digamos, nacionalizar un emblema del antiguo régimen, como era el Palacio de Versalles, es decir, el Palacio de Versalles, que era el emblema del absolutismo borbónico, fue nacionalizado mentalmente, digamos, fue convertido en un orgullo de lo francés, ¿no? Y en esa nacionalización tuvieron mucho que ver la transformación decorativa de la Galería de Batallas y de la Galería de Cruzadas. Es decir, dos alas que ilustraban las batallas vencidas por los franceses y la expansión europea en la Edad Media de la recuperación de los lugares santos. Eso se estaba haciendo cuando Federico de Madrazo viajó a Francia y, en virtud de sus influencias, consiguió
que se le encargase un cuadro para esa galería de Cruzadas, ¿no? Que es el cuadro de Godofredo de Bouillon. Es decir, es una explicación ideológica que es la que nos permite también entender el cuadro. En cuarto lugar, tenemos que considerar las fuentes visuales de carácter erudito que sin duda manejó. Yo me he referido antes a las fuentes de carácter literario. Evidentemente, el pintor visualiza un relato, pero para visualizar un relato hay que ver cómo eran esos personajes. No basta solo imaginárselo, sino tener alguna fuente. En primer lugar, Federico debió de contar con los retratos que había del Gran Capitán a través del grabado, realizados a principios del siglo XIX. Yo creo que Federico rejuvenece y embellece la figura del Gran Capitán, pero tiene presente esos modelos. Esta es la reproducción del Semanario Pintoresco, que en este caso sí que he presentado invertida, firmada con la FM de Federico de Madrazo, para demostrar que existe un conocimiento concreto de esas fuentes a la hora de caracterizar al personaje. Es decir, no es un rostro caprichoso, sino que está fundamentado en una imagen que se tiene por verdadera. Yo pienso que también utilizó, como hacían otros muchos pintores de la época, otros cuadros de retratos de esa época, de hacia 1500, de otros pintores famosos, ¿no? He puesto el retrato de Rafael como una posibilidad. Evidentemente no tengo ningún fundamento, pero existía lo que se llamaba carácter de época. Es decir, se supone que todos los retratos del siglo XVI evocaban personas que en el siglo XVI eran así. Existe esa idea de mímesis, de pensar que eso era así. Y por lo tanto, a falta de una pintura de la calidad de un Rafael para utilizar, pues suponemos que un retrato de esa época pues podía dar idea de lo que podía ser un personaje de la importancia del Gran Capitán. Es decir, que era una especie de interferencia en términos visuales más genérica, pero que indudablemente yo creo que existió. Quizá tuvo también en cuenta las imágenes que había del el duque de Nemours. El duque de Nemours es una figura histórica también importante para los franceses, aunque supuso para ellos la pérdida del Reino de Nápoles y la incorporación del Reino de Nápoles a la corona española, pero es un personaje histórico del que también existían grabados y probablemente pudo conocer, aunque en este caso las similitudes pues, son más inciertas, ¿no? Y tuvo también muy en cuenta la indumentaria. La indumentaria es un elemento, dedicaré más tiempo más adelante en esta conferencia, es el elemento más importante, porque es como en el teatro, ¿no? Evidentemente puede haber un teatro leído o hablado, donde los personajes aparecen de manera natural, pero lo que nos sumerge en una acción teatral es la indumentaria, ¿no? Por eso los pintores tenían esa asignatura fundamental que era el ropaje del antiguo, ¿no? El ropaje, porque había que saber, es decir, tenían un conocimiento de telas, de las telas, de la calidad de las telas, de cómo eran esas telas en el pasado y cómo representarlas, ¿no? Es decir, era una vertiente fundamental para dar el carácter de época, ¿no? Y yo creo que Federico de Madrazo conoció la importante colección de armaduras de la Armería Real de Madrid, que ustedes saben de su excepcional importancia, ¿no? Las armaduras de la Armería del Palacio Real de Madrid constituían un atractivo cultural y estético fundamental. Es decir, no sé, hoy yo creo que quizá nos interesen más a lo mejor las esculturas o las pinturas, pero en un clima de guerra idealizada, las
las armas de esa guerra eran fascinantes, ¿no? Y toda la prensa de la época reproduce esas armas, ¿no? Estas imágenes son un poco posteriores, pero da idea de cómo, del clima cultural que suponía ese conocimiento de esas armaduras y del atractivo también que tenían esas armaduras. Luego está el estilo propio del artista a la hora de hacer un cuadro. Cada artista cada pintor tiene una manera, ¿no? Es como la letra de cada uno, la grafía de cada uno, que está ahí, su propia personalidad. En el caso del Gran Capitán es posible, como en muchos pintores del XIX, es posible seguir ese proceso de ejecución, ¿no? Porque Federico era muy minucioso y yo interpreto siempre que tenía como una profunda conciencia de su papel en la historia, ¿no? Y entonces escribía, anotaba en su diario, no solamente era minucioso en las cartas que escribía a su padre, diciéndole todo lo que había visto, dónde había ido, lo que le había pasado, cuando tenía un catarro, cuando tenía frío, cuando le pasaban todas las circunstancias que le ocurrían, cuando a su mujer tenía una enfermedad, todas las cosas le contaba. Pero además escribía lo que hacía cada día, escribía lo que había pintado cada día. Es decir, y eso no solo es una fuente de información esencial, sino nos traduce esa conciencia del proceso de la vida, ¿no? Es como tratar de retener esas vivencias en esas pequeñas escrituras y traduce una manera de ser, ¿no? Claro, tenemos que ponernos en la época, lo que significa el tiempo en la época, en fin, no tiene nada que ver con nuestras vivencias de hoy. Es muy difícil a veces este tipo de cosas porque el mundo ha cambiado muchísimo y especialmente yo creo que en los últimos 20 años mucho más. Pero en un momento más detenido, estos son aspectos muy importantes, ¿no? Respecto a la obra propiamente dicha, yo creo que conviene recordar la materialidad de la obra. Aquí estamos utilizando imágenes porque estamos en una sala de conferencias, pero el cuadro existe y está expuesto. Es un cuadro que mide 1,34 por 1,37 centímetros. El tamaño siempre es un elemento muy expresivo de las obras de arte, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis alumnos, que las imágenes proyectadas parece que todo lo hacen del mismo tamaño. Pero este es un tamaño que en la época se llamaba tamaño pusinesco, ¿no? Que es 1/3 del natural, que era una moda entonces en época romántica, ¿no? No llega a tener el tamaño de los grandes cuadros de historia de tamaño natural, ni tampoco el tamaño del tablotín pequeñito, ¿no? El cuadro está dibujado con mucha precisión, con un colorido muy brillante, una composición muy ordenada, como hemos dicho antes, muy clara. Es decir, la composición es algo que los artistas trabajaban muy cuidadosamente, hacían varios dibujos. Este es uno de los dibujos preparatorios que se conservan en la Biblioteca Nacional. A mí me parece un dibujo tan sofisticado que yo he llegado a pensar si no es solo un dibujo preparatorio, ¿no? Porque en principio hay que pensar que es un dibujo preparatorio, ¿no? Pero digamos que ven las posibilidades expresivas de la composición y la delicadeza también, la sensibilidad del artista para reproducir esos aspectos, ¿no? La sensación de viveza, de expresividad. La luz es una luz caprichosa, como era muy teatral, como era habitual en el romanticismo. No responde de manera naturalista al amanecer, ¿no? Se supone que la escena sucede al amanecer, después de la batalla, cuando el gran capitán recorre el campo. Es una luz muy convencional, en ese sentido, como es habitual. En cuanto al proceso, como digo, está muy documentado. Él empezó a pintarlo en enero de 1834. Empezó a dibujar trajes del tiempo de los reyes católicos. Es decir, enlazo con esa idea que acabo de decir, esa voluntad arqueológica de ambientarse en la época. Después pintó un boceto, hizo un boceto específico del caballo, que es un elemento muy importante. Y en agosto empezó a pintar el cuadro grande, trabajando nada menos que unas 9 o 10 horas diarias. El caballo le preocupaba tanto que se volvió a documentar de nuevo sobre cómo debía ser ese caballo. Escribió a sus amigos, a Carderera, sobre problemas que tenía respecto a su ejecución. Pidió que le trajeran a la rotonda de Tívoli las armaduras de la armería para
para poder dibujarlas en condiciones. Y después empezó a hacer los dibujos del natural de amigos suyos para representar los rostros, ¿no?, que luego comentaré. Era habitual que los cuadros se diesen a conocer en una exposición pública, ¿no? Es decir, Federico de Madrazo realizó ese cuadro por iniciativa propia. No es un encargo, no iba destinado a un lugar concreto, sino era una voluntad de decir, aquí estoy yo, soy capaz de hacer esto, esta es mi carta de presentación, un muchacho de 20 años. Esa es la idea del cuadro, ¿no? Y el lugar de exposición eran el lugar de mostrar, donde se mostraban los cuadros, eran las exposiciones. En España, hasta 1856, como ustedes saben, no hay una exposición nacional sistemática como eran los salones franceses, y los cuadros se exponían en la Academia de San Fernando, en la exposición anual de la Academia de San Fernando, y este se expuso también en la exposición anual del año 1835. Como no tenemos imágenes de las exposiciones de esos años, me he permitido traer una exposición de un salón francés un poco anterior, del año 24, una pintura del salón francés del año 24, y un grabado español de una exposición de pinturas en Madrid también del año 49, ¿no? Lo he traído un poco para que vean cómo se veían los cuadros, ¿no? Es decir, los cuadros estaban colgados donde se podía, amontonados, unos al lado de otros, y a veces resultaban difíciles de ver, los que estaban más altos no se veían bien, había protestas, había personas, digamos, que tenían tratos de favor y se les colocaba en mejor sitio, ¿no? Es decir, pero me importa este lugar de la visión porque esta es la recepción primera que tiene el cuadro. Es decir, el cuadro no se ve como lo estamos viendo ahora, en la sala del museo, en una posición preeminente, o seleccionado aquí por mí en una imagen, donde se les obliga a mirar ese cuadro. Yo llevo 40 minutos hablando de ese cuadro. No, esa es una obra que se coloca por primera vez en medio de otras muchas, de muchos tipos, y que es necesario ver y jerarquizar de manera complicada, ¿no? El cuadro tuvo una crítica positiva, lo cual, pues, bueno, también debemos de relacionar con lo que significaba la familia Madrazo y los medios influyentes de la familia Madrazo en la vida madrileña, ¿no? El cuadro se quedó en posesión. La Academia no era un lugar de venta como tal, no se hacía para eso. El cuadro se lo quedó Federico y se lo llevó a París en el segundo viaje que realizó, y lo expuso en París en 1838. Ese es un hecho muy importante porque es una circunstancia relativamente excepcional y extremadamente rara. Él estaba muy orgulloso de su cuadro y dijo, bueno, este cuadro es tan bueno y me ha costado tanto que lo tengo que llevar yo como tarjeta de visita cuando vuelva a París, ¿no? Pero cuando llegó a París, en todos sus testimonios epistolares, pues él empieza a darse cuenta de que su cuadro no es tan bueno como los franceses, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante porque en sus cartas demuestra esas dudas, ¿no? Y demuestra también la propia grandeza del pintor. Es decir, que a veces la personalidad de Federico es muy particular, pero él sí sabe. Es decir, sí que tiene sentido de lo que su obra es frente a las demás, ¿no? Y claro, estaba muy orgulloso y tiene esas dudas, y se lo dice a su padre, que realmente ante todo lo que hay allí, ¿cómo voy a exponer yo mi cuadro, ¿no? No voy a leer todas las referencias, porque son muchas, ¿no? Pero dice, por ejemplo, en el 37, cuando llega a París, le dice a su padre que no quisiera exponerlo, pues estoy seguro que al lado de los cuadros de alguno de estos pintores no haría buena figura. Es decir, en Madrid había llamado la atención, pero al llevarlo a París quizá no tanto, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, dice que Luis Felipe, que el rey lo vio y que no le disgustó, dice, y aún más digno si no se queda con él esa causa del asunto, porque claro, el asunto era otro problema, ¿no? No quedaba muy bien parado el francés, porque el gesto de generosidad es un gesto español, ¿no? Bueno, durante todo el año 37 aparecen esas dudas, pero finalmente en febrero del 38 se decide a exponerlo, lo lleva y le cuenta a su padre cómo está el cuadro, ¿no? Le dice, con mi cuadro del gran capitán sucede una cosa algo particular, y esto a buen seguro en nada depende más que en el asunto.
Después de haber acortado considerablemente en el librito de la exposición la noticia que di del asunto de mi cuadro, me lo han puesto en un sitio bastante sombrío y he observado que nunca le quitan el polvo. Se refiere a que la noticia, cuando un pintor llevaba un cuadro a una exposición, tenía que contar el título y tenía que explicar el cuadro, ¿no? Y esa explicación a veces es muy larga, él la reduce, ¿no? En la noticia han suprimido, entrecomillado, considerando la triste suerte de un caudillo joven, bizarro y galán en su persona. Y no se diga que mi noticia era larga, porque hay algunas que son larguísimas. Monsieur Taylor me ha dicho que lo hará colocar en mejor sitio. Es decir, son los problemas típicos siempre de un pintor en una exposición. Después le comenta a su padre que se habla de él en el Journal de Débat. La verdad es que la prensa francesa es muy rica en crítica y es habitual que hubiese ese tipo de comentarios. Después dice también que ha venido un ruso que le ha gustado mucho, que quiere un retrato con armadura, que le ha gustado Delacroix. Y al final dice que no piensa llevarlo a Italia porque en vez de favorecerle, le perjudicaría. Es decir, Federico está en ese momento forjando su estilo y ese cuadro parece que no le agrada del todo. A pesar de lo cual recibió una medalla de tercera clase en París en el año 38. Además de los datos objetivos que yo he reseñado hasta ahora, todo cuadro, toda obra de arte siempre tiene otros significados, esconde significados que a veces pueden ser inesperados si el pintor nos pudiera escuchar a la hora de redescubrirlos, ¿no? Porque la riqueza del arte y de la literatura reside fundamentalmente en la capacidad constante para evocar situaciones, momentos y para encontrarnos y reencontrarnos con esos mensajes, ¿no? Con todo voy a procurar hacer de historiador y tratar de justificar esos mensajes en el propio artista y en el contexto de la época. Algunos de esos significados, como digo, pertenecen al ámbito privado del artista y de sus amigos, ¿no? La idea de lo privado es un sentimiento muy moderno, ¿no? Nosotros hoy tenemos mucha conciencia de lo que significa lo privado y lo público, ¿no? El ámbito de lo privado y lo público, aunque muchas veces haya transgresiones entre un ámbito y otro, ¿no? Esa idea de lo privado y lo público es una idea que nace y se desarrolla con toda su intensidad en el siglo XIX, realmente en el mundo burgués del siglo XIX, la conciencia de lo íntimo y la conciencia de lo que se presenta hacia el exterior, ¿no? En el cuadro de Federico de Madrazo hay muchos guiños íntimos que nos hablan también de una sensibilidad de un joven pintor que cuenta cosas para sus amigos, ¿no? Y me parece también un elemento muy importante de la obra, ¿no? Porque nos revela algo que hoy es muy importante, que es esa relación entre arte y vida, ¿no? Pensamos siempre que lo privado, lo íntimo, es más auténtico que lo público, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este cuadro ha de ser entendido, y esta es una idea que expongo por primera vez y que quizá merece más desarrollo, creo que el cuadro ha de ser entendido como una escena teatral de personajes disfrazados. Por supuesto, el hecho de que sean personajes concretos disfrazados ya se sabía, no es un hallazgo mío, pero creo que el cuadro ha de entenderse como una gran fiesta de disfraces, en cierto sentido, ¿no? Gracias a una pormenorizada descripción que hizo su cuñado Eugenio de Ochoa, conocemos la identidad de los personajes que están retratados en el cuadro, ¿no? Y todo tiene esa idea de guardarropía, ¿no? De personajes disfrazados que se han puesto su mejor traje para ser retratados, ¿no? El personaje de jubón rojo es Espronceda, del que Eugenio de Ochoa dice: «Qué fuego, qué entusiasmo en aquella hermosa y varonil fisonomía». A su lado, ese rojo es Espronceda, al lado está Manuel Álvarez de las Asturias y Borquez, que también era amigo suyo. Entre ese grupo, que es el que sostiene al gran capitán, está un joven caballero imberbe, con jubón de mangas acuchilladas, que está en el extremo.
para el que Madrazo utilizó a Joaquín Fernández de Córdoba, marqués de Pobar, que también era descendiente del gran capitán y sobrino de Manuel Álvarez de las Asturias. En el extremo derecho, aquí, bajo un árbol, hay un lancero con yelmo que es Ventura de la Vega. Al lado, un soldado de tez cetrina, este de aquí, que es el propio Federico de Madrazo, más o menos en su propio autorretrato de esos años. Hay otros que no vemos en esta imagen, porque quería presentar esta imagen precisamente para compararla con los retratos de la época que se conservan de esos personajes, de los que existen retratos, para que ustedes viesen ese parecido, pero al otro lado también hay otros personajes también con nombre y apellidos, ¿no? Yo creo que un aspecto esencial de la pintura de este momento es su relación con el teatro, ¿no? Yo realmente creo que ese paisaje del fondo es realmente una escenografía, ¿no? En la descripción que hace Eugenio de Ochoa de ese cuadro dice: el fondo, de un tono mustio y sombrío, cual corresponde a la triste gravedad de la escena, representa un campo de batalla al día siguiente del combate, recorrido por varios piquetes de caballos y peones que se columbran apenas en vaga lontananza, que se ven ahí. Es decir, no es tanto la reconstrucción de un paisaje fidedigno, sino también de una escenografía. La escenografía siempre tiene unos elementos que nos ayudan a comprender el tema. Como en el teatro, las expresiones son esenciales, también lo dice Eugenio de Ochoa. Cada figura tiene su expresión propia. En una se ve la indiferencia del soldado, en otras la heroicidad, en otras la compasión. Es decir, cada personaje en el teatro tiene unas determinadas acciones. Voy a ir resumiendo la parte final que me queda de la conferencia. Yo creo que existe una larga tradición, y eso es donde quiero conectar esta pintura, existe una larga tradición de aristócratas o de personajes de la alta sociedad que gustan de ser representados disfrazados, o que al menos lo parecen. Por ejemplo, los retratos a la manera histórica o historicista que se ponen de moda en estos años, ¿no? Por ejemplo, los retratos de Fernando VII, que desarrollan toda una retórica historicista. Uno de los más famosos es el del catalán Arrau y Barba, que está presentado como si fuese un personaje medieval en un espacio gótico. Esta costumbre la heredará también su esposa, María Cristina, después, la propia Isabel II. El propio retrato aristocrático, es decir, los aristócratas de principios del siglo XIX tienen una fascinación por retratarse con la indumentaria antigua, como si fuesen personajes del siglo XVI o del siglo XVII en sus palacios. Por ejemplo, el retrato de José de Madrazo, de un noble de la Orden de Alcántara, el duque de Frías, está con toda esa retórica como si fuese un personaje de otro tiempo, ¿no? Naturalmente, estas obras tienen una naturaleza diferente del cuadro de Federico, ¿no? Pero yo creo que son importantes precisamente para comprender ese aspecto poco considerado de la estética del disfraz, que yo llamo respecto al cuadro de Federico. Específicamente, yo creo que hay que considerar el disfraz entre la realeza y la aristocracia. Hoy asociamos el disfraz con una fiesta popular, chabacana, ordinaria, ¿no? Pero disfrazarse de personaje histórico en el siglo XIX era de una sofisticación extraordinaria. En todas las ciudades, es decir, era una moda aristocrática y burguesa que denotaba poder y elegancia. Es decir, porque además estaba asociada a la idea de que el personaje, cuando uno se vestía de determinado personaje histórico, para que fuese un buen retrato, un buen disfraz, perdón, tenía que tener los elementos suficientes para ser reconocido de manera erudita por el que lo veía. Decía, tú vas de Richelieu, o tú vas de Carlos IV, o tú vas de María Luisa de Paz. Tenía los elementos, es decir, era también un juego de intelectualidad, era el juego del reconocimiento, ¿no? Es decir, yo sé qué personaje eres tú, ¿no? Es una cosa que nos puede sorprender porque, claro, nosotros vemos estos personajes como que no necesitan disfrazarse ya,
¿no? Es una moda que ha caído en desuso, pero lo vemos en todas las pinturas y en todas las fotografías, en los bailes de disfraces que se hacían en Madrid o que se hacían en Barcelona exactamente igual, con todos los personajes históricos, y hacían unas fotos y unas pinturas, como vamos a ver ahora, de gran importancia, ¿no? Y yo creo que esto está en la base del cuadro de Federico, ese elemento, ¿no? Por ejemplo, pongo algunas cosas. Este cuadro es muy famoso, ¿no? de Landser, la reina Victoria y el príncipe Alberto, disfrazados para el baile del 12 de abril del año 42, como Eduardo III y la reina Filipa, por ejemplo. Es decir, que se pinta ese hecho, ¿no? O, como digo, la idea de la aristocracia madrileña, en los famosos bailes en el Palacio de los Fernán Núñez, que demuestra ese grado de sofisticación realmente que solo la alta sociedad se podía permitir y que nosotros conocemos a través de fotografías. Y en esas fotografías recuperamos realmente esa misma idea, es decir, estos son personajes reales disfrazados, es decir, esa idea de jugar a ser otros, ¿no? de ser otros personajes. Y yo creo que específicamente hay que subrayar el interés que tenían los propios artistas hacia el tema del disfraz. Es decir, hay muchos testimonios, es un tema que yo creo que no está estudiado todo lo que el tema se merece. Por supuesto, Delacroix se disfraza como un personaje de Walter Scott, por ejemplo, o Fortuny se disfraza con ropas moras, ese es más conocido, como muchos otros, ¿no? Y yo creo que estas pinturas, por ejemplo, de un pintor secundario, de Leopoldo Sánchez, que representan uno de sus bailes en el Palacio de Fernán Núñez, pero son pinturas y representan a los duques de Montpensier y a sus hijos disfrazados también. Es decir, que no es solamente esa idea erudita de la historia, sino es el juego de la historia. Nosotros jugamos a la historia, ¿no? Que es esa manera de entender la pintura. Estos son los cuadros de la que comentaba. Y por último, ya para terminar, no quiero excederme de la hora, yo creo que hay que considerar lo que son los significados sociales del tema. Digamos que esta parte, forma parte de esa privacidad o de ese juego íntimo de Federico con los disfraces, pero evidentemente el cuadro tiene una determinada proyección social. Me voy a referir solamente a 4 cuestiones y ya termino. En primer lugar, el Gran Capitán encarna la idea del caudillo al servicio de un ideal, ¿no? El espíritu aventurero del individuo, ¿no? Esa idea del caudillismo es algo que está muy presente en la historia política y militar del siglo XIX. También es inherente esa idea de la heroicidad a aspectos de la condición humana, la necesidad de un individuo superior que es capaz de dirigir a la colectividad, ¿no? Ese sueño de superioridad está muy, muy presente, y el Gran Capitán encarna ese valor, digamos, ese sentido antropológico ligado a la condición humana, ¿no? Hay muchas representaciones del Gran Capitán en ese sentido. Este es el detalle de la escultura del monumento a Isabel la Católica de Oms, que está en la Castellana, de 1881. Es una obra muy posterior, pero revela la vigencia de ese tipo de figura. En segundo lugar, las pinturas nos presentan siempre una historia maniquea, ¿no? Siempre sabemos de qué parte combate la razón histórica. Siempre no es una historia neutra, no es una historia imparcial, sino es una historia donde siempre hay un héroe que pelea por unas razones que están de su parte. La historia, digamos, que está de su parte, ¿no? Este maniqueísmo pues, se expresa en muchos cuadros. He traído otro cuadro de Tegeo, donde también, por comparación, aparecen esa misma manera de entender la historia, donde se ve muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, por más que el atractivo islámico aparezca como un elemento fundamental en el cuadro de Tegeo. Pero la razón histórica está de la civilización, ¿no? Está del Occidente, ¿no? Como he dicho ya a lo largo de la conferencia, la guerra se presenta como una guerra sin violencia, una guerra pintoresca, y la guerra, los episodios de armar caballero, de ir a caballo, de encontrar una víctima en el camino, etcétera, forman parte de un bagaje cultural y estético frecuente. Esta idea de interpretar la guerra sin violencia
Se consigue de muchas maneras. Me ha parecido muy interesante comparar, por ejemplo, este cuadro francés de Auguste Froment, Gonzalo de Córdoba, en la Alhambra, el 2 de enero de 1492. Froment probablemente viajó, seguro que viajó a España y probablemente se inspiró en lugares concretos que visitó, y hace también una interpretación del Gran Capitán en términos pintorescos, ¿no? En términos del cristiano que entra a un palacio abandonado el día de la conquista, el sueño del botín, el efecto del diorama, ¿no? Las construcciones estas teatrales que estaban de moda en la época, con efectos de luces que producían ese sentido de grandes escenografías, ¿no? O el cuadro de Madrazo, El asalto de Montefrío al Gran Capitán. Es un cuadro que a mí me interesa mucho porque generalmente cuando se comenta este cuadro siempre se dice que este Gran Capitán, un poco ambiguo, dulce, por otra parte inverosímil, porque es imposible tener esa agilidad con una armadura de ese calibre. Es decir, eso es una cosa que no puede ser, no es absolutamente verosímil, pero forma parte de esa masculinidad romántica, ¿no? Del héroe joven y atractivo, poderoso, invulnerable, que no se le pone nada por delante, ¿no? Es decir, que esa aparente gracilidad es la idea de cómo aparece siempre el amante o el novio en la novela romántica, ¿no? Como un personaje atractivo, ágil, estilizado, poderoso, invulnerable, ¿no? No tiene nada que ver con una reconstrucción de carácter realista de alguien que iba a dar esos movimientos, ¿no? Eso también está muy presente. Este es un cuadro pintado un poco después, pero evidentemente ahí hay una relación padre-hijo muy presente. Y por algo que se comenta siempre respecto a este tema es el tema de la hidalguía española, es decir, la idea de ser español, la idea de construir lo español a través de las imágenes, es algo que la cultura visual del 19 se preocupó insistentemente por hacer, no solo la pintura, y el ser español también estaba el tener un determinado carácter español, ¿no? El cuadro se supone que ilustra esa idea de la generosidad hacia el adversario, que aparece en la rendición de Breda de Velázquez, que aparece en ese mismo tema pintado por Casado de la Lisal mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo que viene a decir es que la victoria no trae consigo soberbia y humillación, ¿no? O como se decía en el siglo XIX, no quita la saña a la cortesanía en la campaña. Muchas gracias.